Cuando el cielo está despejado y no brilla demasiado la luna, el reverendo Robert Savans, un individuo tranquilo y animoso, arrastra un voluminoso telescopio hasta la solana de la parte de atrás de su casa de las montañas azules de Australia, unos 80 kilómetros al oeste de Sydney, y hace algo extraordinario: atisba las profundidades del pasado buscando estrellas moribundas. Lo de mirar en el pasado es, claro está, la parte fácil. Mira hacia el cielo nocturno y lo que ve es historia, y mucha historia. No las estrellas como son ahora, sino como eran cuando la luz las dejó. La estrella polar, esa fiel acompañante, podría haberse apagado. En realidad, por lo que sabemos, en el pasado mes de enero de 1854, como en cualquier momento a partir de principios del siglo XIV. Y la noticia de ese hecho podría simplemente no haber llegado aún hasta nosotros. Lo máximo que podemos decir es que todavía estaba ardiendo en esa fecha de hace 680 años. Mueren estrellas constantemente. Lo que Bob Evans hace mejor que nadie que lo haya intentado anteriormente es localizar esos momentos de despedida celeste. Evans es, durante el día, un ministro bonachón y semijubilado de la Iglesia Unitaria Australiana que hace algunas tareas como suplente e investiga la historia de los movimientos religiosos del siglo XIX. Pero de noche es, a su manera despreocupada, un titán del firmamento, caza supernovas. Una supernova se produce cuando una estrella gigante, mucho mayor que nuestro Sol, se colapsa y explota espectacularmente, liberando en un instante la energía de 100.000 millones de soles y ardiendo durante un periodo con mayor luminosidad que todas las estrellas de su galaxia. Es como 1 billón de bombas de hidrógeno que estallasen a la vez, dijo Adams. Si se produjese la explosión de una supernova a 500 años luz de la Tierra, pereceríamos, según Adams. Pondría fin al asunto, dijo alegremente. Pero el universo es vastísimo y las supernovas suelen estar demasiado lejos de nosotros para que puedan hacernos daño. De hecho, la mayoría está tan increíblemente lejos que su luz no llega a nosotros más que como un levísimo parpadeo durante el mes o así, que son visibles. Lo único que las diferencia de las otras estrellas del cielo es que ocupan un punto del espacio que antes estaba vacío. Lo que busca el reverendo Adams son esos picotazos anómalos y muy esporádicos en la atestada cúpula del firmamento nocturno. Para comprender la hazaña que supone hacerlo, imagínate una mesa de comedor normal cubierta con un tapete negro sobre la que se derrama un puñado de sal. Los granos de sal desparramados pueden considerarse una galaxia. Imaginemos ahora 1500 mesas como esa, las suficientes para formar una línea de más de 3 kilómetros de longitud, cada una de ellas con un puñado de sal esparcido al azar por encima. Añadamos ahora un grano de sal a cualquiera de las mesas y dejemos a Adams pasearse entre ellas. Echará un vistazo y lo localizará. Ese grano de sal es la supernova. Evans posee un talento tan excepcional que Oliver Sacks le dedica un pasaje de un capítulo sobre sabios autistas en Un antropólogo en Marte, diciendo rápidamente: no hay nada que sugiera que sea autista. Evans, que no conoce a Sacks, se ríe ante la sugerencia de que él pueda ser autista o sabio, pero no es capaz de explicar del todo de dónde procede su talento. Lo único que pasa es que parece que tengo habilidad para localizar campos estelares, me contó, a modo de disculpa, cuando los visité, a su esposa Elaine y a él, en el chalet del libro de fotos que tienen en un tranquilo extremo del pueblo de Hazelbrook, donde se acaba por fin Sydney y empieza el campo sin límites de Australia. No soy particularmente bueno en otras cosas, añadió. No se me da bien recordar los nombres. Ni dónde deja las cosas, agregó Elaine desde la cocina. Él asintió de nuevo con franqueza y sonrió. Luego me preguntó si me gustaría ver su telescopio. Yo me había imaginado que Adams tendría un observatorio completo en el patio trasero, una versión a pequeña escala de Monte Wilson o de Palomar, con techo cupular deslizante y un asiento mecanizado de esos que da gusto maniobrar. En realidad, no me llevó al exterior sino a un almacén atestado de cosas que quedaba junto a la cocina, donde guarda sus libros y sus papeles y donde tiene el telescopio, un cilindro blanco que es aproximadamente del tamaño y la forma de un depósito de agua.
caliente doméstico, instalado sobre un soporte giratorio de contrachapado de fabricación casera. Cuando quiere efectuar sus observaciones, traslada todo en 2 viajes a una pequeña solana que hay junto a la cocina, donde, entre el alero del tejado y las frondosas copas de los eucaliptos que crecen en la ladera de abajo, solo le queda una ranura estrechísima para observar el cielo. Pero él dice que es más que suficiente para sus propósitos. Y allí, cuando el cielo está despejado y no brilla demasiado la luna, busca sus supernovas. Es la responsable de que ostente el récord de descubrimientos visuales de supernovas, conocidas por ser la fase final de las estrellas de gran masa. La fascinación por cazar supernovas nació a mediados de los años 50, reconoce Evans, que dedica alrededor de 20 horas mensuales a observar el universo desde el porche de su casa. En 1956 supe que solo se habían descubierto 50 supernovas y cuando miré la lista y vi cuán brillantes eran me dije, si tuviera un telescopio adecuado, cuenta Evans. La primera, en 1981. Ahí empezó todo, añade. Un largo proceso que daría sus frutos a partir de 1981, cuando hizo su primer descubrimiento oficial de una supernova, una estrella en explosión que aumenta su brillo millones de veces y que se transforma luego en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Aquella primera vez fue muy excitante, más aún cuando en el periodo de 2 semanas, descubrió 2, recuerda Adams, invitado por Cosmo Caixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa en Madrid. Desde entonces, ha encontrado 42 supernovas no siempre con la misma intensidad, cazó 3 en 15 días, pero ninguna más en los 3 años siguientes. Ser ministro de la Iglesia Unida de Australia no ayuda necesariamente a la afición astronómica, salvo en que me permitió trabajar durante una temporada en una parroquia en el campo y allí el cielo era limpio y negro, explica. Memoria increíble. En una ciudad hubiese sido imposible desarrollar esa afición, reconoce quien ha memorizado primeros planos del firmamento y es capaz de recordar las posiciones de cerca de 1500 galaxias y de detectar cambios simplemente mirando a través de su telescopio. Su rara habilidad hizo que el neurólogo Oliver Sacks incluyera su historia en su ensayo Un antropólogo en Marte, pero Evans niega ser sabio ni autista, como sostiene Sacks. A base de ver las galaxias sí que recuerdo la forma que tienen y las estrellas que sobresalen, pero no tengo memoria fotográfica, asegura. La paciencia es una de las claves para haber logrado su récord, pero también hay que saber jugar con los números, puntualiza, pues si observas entre 400 y 800 galaxias al mes aumentan tus posibilidades de encontrar una supernova. Solo con observación visual. Según Evans, su método basado en la observación visual no es el habitual, pues antes de 1990 los científicos buscaban supernovas a través de fotografías y archivos y ahora usan telescopios controlados por ordenador. Yo sigo viendo las galaxias con el ojo, subraya. Evans, que ha recibido la medalla de la Orden de Australia por sus contribuciones a la ciencia, asegura que los astrónomos no profesionales como él juegan un papel muy importante en el descubrimiento de supernovas, porque hacen la observación rutinaria que los profesionales no tienen tiempo de hacer. Este ministro metodista, ya jubilado, que es capaz de observar entre 50 y 55 galaxias por hora, confía en descubrir más supernovas pese a que el ambiente sea hoy mucho más competitivo y exista una poderosa industria involucrada en la astronomía. Hay quien usa los mejores y más grandes telescopios para encontrar las supernovas e incluso aquellas situadas a 1.000 millones de años luz de aquí, sentencia. Pero al reverendo no parece preocuparle demasiado esta rivalidad. Su ojo seguirá buscando supernovas en noches estrelladas y campos marrones desde el porche de su casa, en el hemisferio sur, o en sus visitas puntuales al norte.